Grabar en computadora. Adelante, Alvarito, bienvenido, mi hermano. Recording in progress. Bueno, buenos días. Muchas gracias por sus oraciones y por todo lo que hemos compartido durante todo este tiempo. Sí, evidentemente. De hecho, ayer empecé el curso de Crown con unos alumnos, pero yo también tengo mi seminario. Es más una clínica de finanzas con diferentes medicamentos. Entonces está todo lo que es credicilina y lo que tenemos, por ejemplo, el inverprufeno. Medicamentos que son importantes para que tengamos nosotros nuestras finanzas sanas. Yo dicto finanzas, budget, FinProCen, que es presupuesto y FinProCen. Ese es el medicamento, finanzas profesionales sencillas, precisamente. Y lo que estoy enfocado es, todos son con principios bíblicos, como lo he venido exponiendo, y estoy enfocado hacia profundizar la técnica financiera. El manejo de la finanza, 70% es carácter, 30% técnica financiera. Entonces, pues el 70% lo tenemos a través de la palabra de Dios. Crown se enfoca mucho hacia la parte del carácter, pero el 30% es necesario para poder materializar todas las proyecciones que tenemos nosotros. Crown no es muy fuerte en esa técnica financiera, es muy bueno en la parte, digamos, eh, del fundamento, pero en la técnica financiera no es muy fuerte. Ellos tienen algunas herramientas y digamos lo que yo tengo lo estoy haciendo más a nivel técnico también, para que tengamos ese complemento. Entonces, bueno, de hecho estoy en conversaciones con ellos a ver si hacemos una alianza estratégica en ese sentido. Entonces, Alvarito, ¿podrías dar un pequeño resumencito para los que no estuvieron desde la primera sesión? claro, por Gracias. supuesto que sí. Gracias, Alvarito. Sí. Entonces, nosotros lo que estuvimos haciendo, lo que estuvimos viendo, inicialmente empezamos nosotros con la deuda. La deuda, incluso están todos los videos y ustedes conocieron el Drácula de la deuda a través de los videos, de un video que hice simpático, pero para que quede aquí en el top of mind de saber que la deuda, si no la manejamos, no es cuestión de satanizarla, pero si no la manejamos bien y si no establecemos una estrategia desde el principio para pagarla, pues se nos convierte en un Drácula que nos va a chupar la sangre y puede ser una deuda que dura un año, 5 años o toda la vida, como está ahí en el video. Entonces, esa parte es bien clave porque ahorita estamos en un tema en donde nos están ofreciendo créditos, tarjetas de crédito todo el tiempo, que las tasas están bajando, que las tasas están subiendo, pero independientemente de eso y especialmente la tarjeta de crédito, pues tenemos que tener mucho cuidado. Yo di algunos tips en ese sentido y están en los videos que Waltercito pues subió. Después entramos a mirar el tema del ahorro programado, en el cual estuvimos haciendo unos análisis de ahorro programado de corto, mediano y largo plazo. Entonces, de corto y mediano plazo, cómo establecer una meta y de acuerdo a nuestra capacidad de ahorro, entonces poder nosotros hacer una programación, un ahorro que logre esa meta. Y en el de largo plazo, especialmente, que hemos estado hablando y más en nuestra audiencia, estamos hablando del tema de proyectarnos hacia futuro y especialmente para fortalecer el tema de pensiones. Tocamos algo, un tema de pensiones, Alvarito, ahorita te cuento algo respecto a la duda que tú tienes. Entonces, estuvimos mirando toda esa parte y también pues lo tenemos en los videos. Yo enseño esa parte en el seminario y después les paso la información cómo lo tengo establecido para que podamos comprar un precio bastante cómodo, para que profundicemos y yo les pueda enseñar ya todas las técnicas. Aquí simplemente ha sido todo como un abrebocas que espero les haya gustado y que ha sido interesante. Bueno, y por otro lado hablábamos algo de la estructura del presupuesto, ¿sí? En el presupuesto hablábamos que teníamos dentro de nuestro flujo de caja, teníamos tres partes, que es el flujo de caja operativo, que es nuestro estilo de vida, lo que es mercado, arriendos, es educación, lo que tenemos
en fin, todo lo que es nuestro estilo de vida, todo nuestro día a día, los gastos, digamos, familiares. Tenemos el módulo del flujo de caja, que es el de las deudas o el de los créditos, en donde programamos el pago de una deuda y cómo poder nosotros establecer cuál es el nivel de endeudamiento de acuerdo a nuestro presupuesto que podríamos nosotros, de alguna manera, si tenemos un proyecto, cómo podemos nosotros lograr ese proyecto y, con algo de deuda, pero programar la deuda. Les decía que si vamos a entrar a incurrir una deuda, que sea una deuda productiva o una deuda que esté representada en un activo fijo, que si eventualmente necesito yo liquidar el crédito, pues yo pueda venderlo. Que lo que fueran gastos, digamos, como viajes o gastos que no son materiales, entonces es preferible hacer es un ahorro programado para poder lograr, por ejemplo, un viaje, un ahorro programado para un viaje y no entrar en una deuda, porque si eventualmente tengo problemas con la deuda, pues yo no puedo vender las fotos a menos que sea Brad Pitt o sea por allá alguien muy famoso que me compren las fotos, un paparazzi, pero lo contrario no lo podría yo materializar. Entonces, básicamente esa parte. Y tenemos lo que es el flujo de caja de las inversiones. Entonces, de las inversiones tenemos inversiones en infraestructura, ¿sí? Que representan infraestructura, o sea, por ejemplo, una casa, un terreno, ¿sí? Hablábamos nosotros que habían inversiones que son valorizables y otras que no son valorizables, que representan el gasto. Por ejemplo, un carro es una inversión, sí, claro, es una inversión, pero representa gasto, ¿no? El impuesto, gasolina, mantenimientos, pero eventualmente yo lo puedo vender, aunque se me deprecie, pero lo puedo vender y tengo una fuente generadora de ingresos. Veíamos también todo lo que era el flujo del efectivo, el flujo del efectivo de nuestra economía, entendiendo en un video que también les mostré que en el ciclo de la economía, la empresa más importante, o sea, tenemos empresas de manufactura, de servicios y comerciales, ¿correcto? Que ese es como el grupo. Pero la empresa más importante son las familias, porque las familias son las que tienen el consumo. Entonces, es el consumidor final. Entonces, en la medida en que las finanzas de las familias estén fortalecidas, de esa manera va colateralmente o en consecuencia la economía de un país también va creciendo. Por eso Budget FinProCen está enfocado hacia las finanzas, aunque tengo finanzas de alto nivel, obviamente la experiencia que he tenido, pero yo lo estoy enfocando a la parte de las familias, de los emprendimientos, porque en la medida en que tengamos nosotros una economía, un manejo de las finanzas sanas, con buenas técnicas, pero sobre todo con el carácter de Cristo, vamos a permitir que vamos a tener la prosperidad financiera, pero que está acompañada en el cumplimiento del propósito. Entonces, dentro de lo que yo les leía alguna vez, que también estamos parte del libro que estoy escribiendo en estos momentos y les pido oración para continuar en él, yo les decía que todo lo que tenemos que definir nosotros es nuestro propósito en la vida y de ahí se determina lo que es el proyecto de vida y de acuerdo a ese proyecto de vida tenemos una calidad de vida y eso lo vamos a aterrizar a finanzas. ¿Cuál es el propósito nuestro? Mateo 6, 31, 33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, bueno, empieza diciendo, no os preocupéis qué comeréis, ni con qué ni qué vestiréis, ni con qué te cubriréis, porque todas estas cosas las busca los gentiles o el mundo, básicamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se van añadiendo. Entonces, el propósito que tenemos nosotros es establecer el reino de Dios, su presencia de Dios en nuestra vida y la justicia es establecer a Cristo en nuestra vida y de esta manera ser testimonio para que muchas personas conozcan a Cristo, lleguen a los pies de Cristo y sean salvas. Ese es el objetivo de Budget y es el objetivo nuestro en esta tierra. Entonces, para tenerlo en cuenta. Básicamente, ese es como el gran resumen de lo que hemos hecho en estas sesiones. Hoy vamos a terminar, voy a explicar o mostrarles, vamos a hablar un poco más del tema de las inversiones. ¿Sí? No cómo invertir, pero sí
porque pues obviamente eso ya es un tema que hay que exponerlo, pero sí por lo menos los tips que debemos tener en cuenta y tener claridad sobre todo para que cuando vayamos a tomar una decisión ahora, pues tengamos un buen criterio, primeramente pidiéndole al Señor sabiduría, porque nosotros dependemos en todas nuestras decisiones y las decisiones económicas son decisiones espirituales, así como todas las decisiones que tomamos en todas nuestras áreas en la vida son decisiones espirituales. Básicamente es eso. Entonces, voy a compartir pantallita acá. Bueno, entonces, aquí hay unos ejemplos, pero aquí básicamente vamos a empezar con esto. Entonces, ¿qué tipo de inversiones financieras tradicionales tenemos? Hay muchas inversiones y ahorita está muy en boga el tema de los bitcoins o los tokens. Entonces, estamos hablando de los tokens, básicamente. Bitcoin, pues es una moneda, pero eso es un token, pero tenemos Ethereum, tenemos diferentes monedas en las cuales también estamos invirtiendo. Los análisis que se hacen sobre esas monedas es muy parecido o, digamos, bajo los mismos principios con lo que les voy a explicar. Entonces, vamos a empezar con estos dos grupos, que es como la estructura en la parte de inversiones financieras, que vamos a hablar es inversiones financieras, porque si tú compras una casa es una inversión, si compras un carro es una inversión, si compras un seguro, que eso también es importante, hablamos de los seguros, que los seguros son importantes porque son ahorros, eso es un ahorro, eso es un tipo de ahorro. Entonces, que nos va a prever a nosotros. Entonces, aquí tenemos los tipos de inversiones tradicionales y vamos a empezar con la primera que se llama renta variable. La renta variable se refiere a acciones. ¿Qué son las acciones? Entonces tenemos acciones en Ecopetrol, que en Apple, que en Bancolombia, que hay unas acciones hay unos indicadores que es un grupo de acciones. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos Colcap, que son las acciones es como un grupo de acciones de las empresas más importantes en Colombia. Sí, tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos el Standard Poor's, también son 500, Standard Poor's 500, son pues un índice, es decir, que agrupa las acciones de las 500 empresas más importantes en el mundo. Así sucesivamente. Entonces, ¿qué son las acciones? Son títulos de participación. Cuando son títulos de participación, es que lo convierte a usted, al inversionista, en dueño de una fracción de la empresa. Dependiendo de la cantidad de acciones que tenga, en esa proporción será dueño de esa empresa. Pero si tú tienes una, dos, tres, 10 acciones, eres una empresa, eres un dueño minorista, pero eres dueño de esa empresa. Entonces, estas empresas tienen sus ventajas, o sea, las acciones, perdón, tienen las ventajas que tiene derecho a recibir dividendos según lo establezca la junta directiva de la empresa. Entonces, sí, de la empresa. Entonces, se establecen, bueno, para este trimestre o para este mes vamos a distribuir dividendos. Entonces, esos dividendos se los consignan a usted de tal manera que pues tiene un ingreso por los dividendos que tiene esa empresa. Hay diferentes clases de acciones que no voy a profundizar acá, pero hay acciones ordinarias, preferenciales, en fin, hay una serie de acciones con unas características especiales. Entonces, esta es una buena alternativa de inversión. Dos, tiene derecho a recibir dividendos, tiene derecho a un abogado, no, mentira, tiene derecho a recibir dividendos según lo establezca la Junta Directiva. Alvarito, Alvarito, Alvarito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto hasta aquí. No sé Fuerte y claro. Sí, qué. es que alguien dijo Alvarito, entonces pensé que... Aurelito, estás de confitrión para que me ayudes a cerrar audios, por favor, para no interrumpir. Gracias, Alvarito. Adelante. Ah, listo. No, es que lo pregunto es porque ayer me estuvo molestando el internet y entonces a veces se me cortaba. Entonces yo aquí voy Oye, embalado y perfecto. no sé si me están escuchando. Entonces, Perfecto. les pido el favor, como no los estoy viendo ustedes, sino leyendo la pantalla, si en algún momento se llega a entorpecer la comunicación, me avisan inmediatamente porque yo aquí sigo. Aquí va perfecto, Alvarito. Perfecto.
Listo. Muchas gracias. Entonces, de igual forma, otra ventaja que tienen las acciones es que las acciones pueden tener una valorización y eso es estupendo, porque una acción que se compró, por ejemplo, en 10.000 pesos o 10.000 pesos, normalmente las acciones no tienen valores altos. Lo que pasa es que, digamos, son 10.000 pesos, pero yo compro 1.000 acciones o compro 10.000 acciones. Entonces, las acciones normalmente son pequeñas. Entonces, el valor es un valor accesible que tú puedes comprar desde una acción o más acciones, pero normalmente vienen en paquetes de acciones. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que puede tener a valorizarse. Entonces, si compro en 10.000, ¿sí? Por ejemplo, yo compré 10 millones en acciones, ¿correcto? Al cierre del periodo, la empresa le fue tan bien que ya la acción no vale 10.000, sino vale 11.500. ¿Qué significa? Que en un mes yo gané, ¿cuánto? Gané 1.500.000 pesos. Ese 1.500.000 pesos, si yo cojo, por ejemplo, esos 10.000 pesos y lo divido entre 11.500 y lo multiplico por 100, nos va a decir que ese mes ganó el 15%. Entonces, respecto a otro tipo de inversión, de pronto, este tema de la acción va a ser mucho mejor, va a ser de mucha mayor rentabilidad, ¿correcto? O hay acciones, hay empresas en donde, o índices, como les comentaba, donde las acciones se suben de una manera impresionante y puedes tener tus rentabilidades del 40-50% en un solo mes, ¿correcto? Entonces, es una inversión muy buena. Ahora, pero entonces, estas se consideran inversiones de alta rentabilidad, pero también de mayor riesgo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que sucede? Porque si la empresa tiene pérdidas, el accionista asume la pérdida en proporción de las acciones adquiridas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo invierto en acciones, como soy socio, también soy partícipe, así como soy partícipe de los dividendos y de la valoración de la empresa, pues también soy partícipe en cuanto a las pérdidas adquiridas. Asimismo, las acciones pueden también, al igual, desvalorizarse. Entonces, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que las compré en 10.000 pesos y al cierre bajó a 8.500 pesos. Entonces, aquí es contrario al ejemplo anterior. Aquí tuvimos una pérdida del 15%. Entonces, en esa pérdida del 15%, pues es lo que estamos asumiendo. Entonces, si se dan cuenta, son de alta rentabilidad, ¿cierto? Tiene dividendos y tiene esa ventaja de también yo poder sacar pecho y decir soy dueño, así sea del 0.01% de una empresa, pero soy dueño, pero también tiene un riesgo. Entonces es muy importante tener eso definido. ¿Qué es lo que Alvarito, debemos definir como inversionistas? Alvarito, perdóname, te interrumpo ahí. Es que quiero que hagas énfasis en lo que me compartías en esta última cita que tuvimos. Ujú. Yo tuve la osadía de montarme en tu moto. Y es Ah, sí, que sí, sí, el sí. que va a invertir en acciones o en este tipo de inversiones que nos dices, tiene que calcular cuánto está dispuesto a perder, porque es que a veces nos metemos en una inversión, no, solo quiero ganar, pero en esto se pierde y se gana. Si eso no queda claro para la gente, va a pensar que es que toda inversión le va a generar un rendimiento cuando realmente implica un riesgo también, solo para que enfatices esa partecita, Álvaro. Muy bien, muchas gracias. Y ahí vería el quinto punto. Excelente. El quinto punto nos establece justamente eso. Cuando tenemos nosotros una estrategia de inversión, eh, digamos que hasta aquí ha sido todo claro. Bien, listo. Entonces, cuando nosotros establecemos una estrategia de inversión, y como lo mencionaba Waltercito, nosotros tenemos que definir dos cosas importantes. En el mercado de valores se define y en el lenguaje financiero se define como el stop loss y el take profit. Entonces, el stop loss es el límite de pérdida que yo puedo asumir, ¿correcto? Es el límite de pérdida que yo puedo asumir. Y el take profit
también debemos establecerlo y eso se llama el límite de ganancia que yo quiero tener. Y aquí es muy importante el carácter de Cristo, porque empezamos nosotros y hemos cometido errores. Yo creo que hemos cometido errores. Yo cometí un error tremendo también con ese tema. Yo les comentaba la vez pasada, me puse a hacer una inversión en algo que no era tan seguro y evidentemente y tuve una pérdida. Entonces, pero aquí tenemos que establecer otro aspecto importante, no lo anoté aquí, y es cuál es, de hecho lo voy a anotar acá, es cuánto estoy dispuesto a invertir, ¿cierto? Que podría decir con posibilidad a perder, ¿correcto? Es decir, que si yo voy a hacer, no es que no hagamos nunca este tipo de inversión, sino que tenemos que ser cuidadosos. Si no conocemos de este mercado, es mejor asesorarse a través de alguien que lo sepa hacer, que esté certificado y preferiblemente una entidad que esté regulada, ¿correcto? O hay muchos cursos también en este tipo de ahorita el mercado está muy abierto en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el stop loss nos define un límite hasta donde yo digo, bueno, voy a tener una tolerancia en pérdida, ¿correcto? Esto es importante tener en cuenta, una tolerancia en pérdida, pero hasta dónde es lo máximo que yo puedo llegar a perder. Una vez llegue a ese stop loss, inmediatamente hacer el retiro de esa posición. ¿Por qué es importante también es definir el stop loss? Porque este tipo de inversiones son inversiones que tienen alta volatilidad. ¿Qué significa volatilidad? Es la variación en la valorización del precio o del precio o la tasa que represente. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy puede estar ganando el 80% efectivo anual, pero mañana está ganando el 10% efectivo anual. Mañana bajó y está en pérdida de menos 10% efectivo anual y así sucesivamente. Esa es gran volatilidad. Entonces, esa volatilidad o caso contrario, cuando es de baja volatilidad, es que la variación de la tasa no es tan alta. Eso se define matemáticamente en una cuestión que se llama la desviación estándar en la parte estadística, pero digamos para hacerlo sencillo para ustedes es sencillamente la variación que hay entre una tasa y la otra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una acción o una tasa, hablemoslo en términos de tasa, que está en el 4.5, mañana en el 4.8, pasado mañana en el 5. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia es muy pequeña, eso se llama baja volatilidad. Entonces, estas inversiones son de alta volatilidad, entonces empiezan a subir. Entonces, ¿por qué es importante definir el stop loss? Porque si uno dice, no, yo saco la plata ya, porque ya empezó a perder y hasta ahora está empezando, entonces puedes materializar la pérdida. ¿Por qué? Porque puede ser solamente un ciclo, pero después entra a valorizarse. Entonces, por eso hay que saberlo hacer. Y normalmente estas son inversiones de largo plazo. ¿Sí? Una persona que quiere invertir en este tipo de acciones, en renta variable, debe tener un dinero, establecer primero un dinero, no tiene que, no, ojo con todo el capital, sino una fracción de su presupuesto, una fracción de su presupuesto en lo cual usted puede invertir, de tal manera que usted va teniendo ganancias poco a poco y de esta manera no está poniendo en riesgo todo el capital. Si por alguna razón llega a perder la inversión, pues por lo menos no arriesgaste todo tu capital. Entonces eso es importante tener en cuenta. Por eso el stop loss es importante, porque también una vez llegue a lo que yo dije, no, esto ya se está desplomando, me llegó a mi stop loss, retiro mi posición. ¿Qué puede pasar? Porque como no tenemos, obviamente no conocemos el futuro ni lo que va a pasar, puede que al día siguiente se suba. Bueno, se subió, pero también pudo seguir bajando. Lo mismo pasa con el take profit. El take profit es importante también establecernos. Y aquí es donde viene el carácter, porque el take profit yo puedo estar ganando, ganando, ganando. Oiga, me está bien, me está yendo bien con esta posición, con esta inversión, me está yendo súper bien. Metámosle más plata. Ah, ese es el error común, porque nos gana la ambición. Entonces, empezamos a meterle más dinero, porque estamos ganando, ganando. Entonces, como no establecemos ese take profit,
Llega un momento en que en cualquier momento yo le llamo los malditas seas, hubo un maldita sea y ¡pam! Se derrumbó. ¿Y qué pasó con el capital? Y les voy a poner un ejemplo, el COVID-19. Cuando entró el COVID-19, los mercados se volvieron pero tenaces. Ahorita ya tenemos mucha más resiliencia en ese tema y ya, digamos, los mercados, a pesar de muchas cosas que están pasando, los mercados ya tienen muchas más respuestas, mejores respuestas en cuanto a ese manejo. De todas maneras, siguen habiendo pérdidas, pero, pero en el COVID-19 eso fue terrible, se desplomaron las bolsas. Yo tuve una posición en una inversión que tenía acciones, perdón, este no era acciones, este era en renta fija, que ahorita lo vamos a ver, pero era en mercados emergentes. Y resulta que se pegó una desplomada tremenda esa y tuve una pérdida ahí, no fue muy grande, gracias a Dios, porque yo me había establecido ese take pro, ese take pro, el stop loss, y aparte de eso no había invertido, pues, digamos, todo mi capital, sino una fracción, y tuve una pérdida. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en ese take profit yo hago mucho énfasis porque ahí es donde está el carácter. Ojo con eso. Eso es importante. Las monedas, lo que son los tokens, Bitcoin y todas las demás monedas, funcionan muy parecido a esto. Y les voy a mostrar algo aquí. Y es que dentro de la renta variable, como lo que hemos venido hablando, existen dos tipos de análisis que se llama el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico, se lo voy a mostrar inmediatamente, es exactamente, venga, corro esto acá en mis ejemplitos, aquí está. Este es un análisis técnico. El análisis técnico, espero no me va a hacer quedar mal esto. Aquí está. Entonces, análisis técnico son los análisis de barras. Esto que vemos acá. Esto. Esto es lo que es un análisis técnico. Entonces, aquí yo puse un ejemplo de una acción que es la acción de Apple. Entonces, mire cómo va teniendo estos movimientos. Y así pasa, por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol ahorita ha tenido una desvalorización tremenda en las acciones. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a entrar en acciones, uno podría decir, ojo con este tema, Ecopetrol en estos momentos se desplomó la acción, está en 2.100 pesos, ahorita podríamos mirar, pero entonces está en 2.100, 2.150. Entonces la gente que estaba invertida, que había comprado acciones y las compró en 3.000, pues imagínense la pérdida que tuvo. Ustedes sí se dan cuenta, pero fíjense que cuando unos ganan, otros pierden, ¿no? Esa es la ley de la vida y en las finanzas pasa eso. ¿Qué pasa con la acción de Ecopetrol? Ahorita que está bajita, tal vez uno podría llegar a pensar que puede ser una buena oportunidad de comprarlas. No sé. ¿Por qué? Porque esta situación puede ser coyuntural. No sabemos. Entonces, y si tú la compras ahorita cuando está el precio bajo, en el momento en que en algún momento ya empiece a subir, puedes tener una ganancia. No estoy haciendo una recomendación. Ojo con esto. Es haciéndole simplemente un análisis. Entonces, ¿qué pasa? Y uno la coge siempre en el precio más bajo, de tal manera que cuando se empiece a valorizar, tú ya empiezas a ganar por valorización. Entonces, y en el tema de las acciones hay que tener en cuenta que no solamente es saber que está creciendo su valorización, sino que sino que tenga también liquidez, y eso se llama alto grado de bursatilidad. ¿Qué significa eso? Significa que son acciones que se compran y se venden todo el tiempo, son líquidas. Entonces, si yo compro, por ejemplo, acciones de Ecopetrol, son acciones que son líquidas porque todo el mundo todo el tiempo está comprando y vendiendo. Apple todo el tiempo está comprando y vendiendo. Standard Poor's 500, S&P 500, todo el mundo está comprando y vendiendo. Entonces, ¿qué significa? Significa que tú puedes comprar las acciones y en el momento en que empiece a tener una ganancia y yo ya me he definido mi take profit, yo pueda venderlas rápido. O contrario, si se están desvalorizando, como son de alta bursatilidad, alguien quiere asumir el riesgo de decir, la voy a comprar en el precio más bajo, ¿correcto? Y porque voy a ganar. Entonces, por cualquier lado,
pues vas a ganar. Entonces tú dices, bueno, las vendo ya aquí para dejar de perder. O sea, como me definí mi take profit, entonces dejé de perder, pero las pude vender rápido. Hay acciones que son muy lindas, una rentabilidad tremenda y todo eso. Ah, ese es el otro análisis, el análisis fundamental. El análisis fundamental tiene que ver con el análisis económico de una empresa, ¿correcto? Y también del análisis económico de un país. Entonces, ¿qué significa? Que digamos que una empresa tiene rentabilidad, tiene unos indicadores espectaculares, se proyecta a crecer y todo eso. Yo digo, uy, voy a comprar acciones de eso porque me está yendo súper bien. Pero resulta que no tiene alta bursatilidad, porque en el momento en que las voy a vender, no hay mucha gente que las quiera comprar o que las esté comprando, porque no tienen esa liquidez o ese grado de comercialización, a eso es que yo me refiero. Entonces también hay que mirar todo ese tema. Entonces, análisis técnico es análisis de gráficas, como lo estás viendo, ahí hay unas técnicas que se explican y se entienden, que es importante, pero el análisis fundamental también es clave, que son los indicadores económicos, que subió la inflación, que bajó el petróleo, que subió el petróleo, que la gasolina. Entonces, todo ese tipo de análisis nos permite determinar un pronóstico de cómo va a ser el índice de una empresa. Este análisis se utiliza también para las monedas, por ejemplo, cómo está el peso frente al dólar. Entonces, ese es el USD COP, que es USD, que es dólar americano, y COP, que es peso colombiano. Entonces, USD slash COP, ese índice me permite determinar cómo va nuestra moneda. Y esa parte es importante porque cuando manejamos divisas, hacemos negociaciones de dólares, tanto en importaciones como exportaciones, pero también inversiones, tenemos que tener en cuenta ese tipo de análisis. Espero haberme hecho entender. Yo sé que esto es muy denso, pero es, digamos, como lo que debemos considerar, y menos mal que ha grabado con eso, la gente puede estar adelantando y retrocediendo de pronto para mirar esto, pero eso es básicamente como para tenerlo en cuenta. Ahora, voy a meterme por el otro lado, que es, vamos a hablar de renta fija. De la renta fija tenemos lo que son los CDTs y bonos. Entonces, estos son títulos de deuda, es decir, que la empresa o entidad pública, voy a ponerlo así, la empresa o entidad pública se convierte en deudor del inversionista. Entonces, aquí, este tipo de inversión es más segura, es mucho más segura, digamos, es más segura, no significa que no tenga un riesgo, ojo, pero es de más bajo riesgo y asimismo es de menor rentabilidad. O sea, no tiene la misma rentabilidad como puede pasar con las acciones. ¿Por qué? Porque las acciones, lo que les decía, están ganando, están perdiendo todo el tiempo, pero la renta fija no. Prácticamente es libre de volatilidad. ¿En qué sentido? Ya voy para allá. Entonces, la renta fija son títulos de deuda, es decir, cuando tú sacas un CDT, resulta que tú le estás prestando la plata a una institución financiera. Cuando tú compras un bono, que los bonos se utilizan en el sector real, también en las entidades financieras también, cuando tú compras un bono, estás prestándole la plata a una persona, ¿correcto? Digamos a una entidad, ¿sí? Es como yo prestarle una plata a Waltercito o a Mimín, ¿correcto? Pero yo estoy esperando un rendimiento. Entonces, esa plata se convierte en una deuda. Entonces, un CDT es un título de deuda. Para la empresa o la entidad pública se convierte en deudor de ese inversionista. Entonces, aquí tenemos, ofrece una tasa fija que no varía por distorsiones o volatilidad. Volatilidad, acuérdense en lo que les comentaba, la variación de ese precio. Entonces, ¿qué pasa? Significa que si yo te doy un CDT de 9%, si baja la tasa de interés de mercado a 8,75, o sea, me tienes que pagar, o el banco me tiene que pagar a mí el 9, a mí me importa 5. ¿Correcto? Pero si sube la tasa, el banco te va a decir, yo te prometí el 9, pero sí, ahorita están en el 10. Entonces, cuando termine este CDT, apenas termine el CDT, ahí sí te lo puedo poner al 10, pero por ahora, hasta cuando termine el CDT. Entonces, no tiene volatilidad, es una inversión, digamos que la rentabilidad, digamos, no es tan dinámica, pero es más segura, ¿sí? Tu plata no se te va a perder,
los rendimientos no se van a perder. Y sobre todo, lo que les decía a ustedes, en este tipo de inversiones de CDTs y bonos, que sean entidades que sean vigiladas por la superintendencia financiera. Superintendencia financiera. Esto es súper clave. Superintendencia financiera. ¿Por qué? Porque la superintendencia financiera es la que es experta, está dirigida a proteger los recursos del público. No la superintendencia de industria y comercio, ni la superintendencia de sociedades. Esas no sirven para este tipo de vigilancia. En alguna época hubo unas inversiones muy interesantes, pero fueron vigiladas por las supersociedades, que eran las libranzas. Y hubo pérdida de 5 billones de pesos de personas y empresas que invirtieron en este tipo de entidad. Y la superintendencia de sociedades y la SIC no pudieron hacer absolutamente nada porque no, primero no tenían digamos, la expertise para eso y segundo no tenían los dientes, como llamamos popularmente, para poder intervenir. Entonces hubo unas pérdidas tremendas. ¿Qué pasa con la superintendencia financiera? La superintendencia financiera sí tiene unos mecanismos muy potentes y unos controles muy potentes. Yo trabajé en entidad financiera como tesorero, manejando el dinero y las inversiones, y teníamos que reportar hasta mejor dicho, las entradas hasta el baño para poder definir es decir, porque ellos controlan, y tiene seguro Fugafín que cubre hasta 50 millones de pesos aquí en Colombia. También pasa lo mismo en otros países, ahí toca mirar qué tipo de seguros, pero las superintendencias vigilan exactamente lo mismo, vigilan exactamente lo mismo. Eh, Aquí alguien me pregunta qué opina de las cadenas de dinero. Eso hay que tener cuidado porque las cadenas de dinero, digamos, sí, digamos que hay unas que son como en el barrio y eso no, pues no son muchas y son como pequeñas, pero también hay cadenas de dinero grandes y eso son lo que se llaman las pirámides o los esquemas de Ponzi. ¿Correcto? Donde la gente empieza a invertir, a invertir, a invertir. ¿Y cómo tienen grandes rentabilidades? Es porque digamos, por ejemplo, le voy a poner Colpensiones. Colpensiones, el sistema pensional de Colpensiones es una pirámide, es un esquema de Ponzi. ¿Por qué? Porque los que nos estamos pensionando ahora es del dinero de la gente que está aportando en estos momentos. Entonces, eso es una cadena, eso es una gran cadena. Lo que pasa es que en el sistema pensional, pues obviamente es una cadena ya pues lícita, ¿sí? Sí, o sea, es lícita, también tiene apoyo de gobierno, correcto, y ese tipo de cosas. Pero las otras sí tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, esto es importante. Ofrece una tasa fija que no varía por distorsiones de volatilidad, variaciones tasa, o sea, variaciones de tasa, independientemente si sube o baja. El promedio de los mercados financieros, hay un índice que se llama la DTF. No sé si ustedes lo han escuchado y si entran al Banco de la República o entran en Google, DTF. DTF es el promedio de las tasas de los CDTs a 90 días de los bancos, de todo el sistema financiero, de todo el sistema financiero. Te sacan un promedio y esa DTF es el promedio de las tasas de rentabilidad. Entonces, es importante que, por ejemplo, si nosotros vamos a invertir en CDTs, sean en entidades de superintendencia financiera. Las tasas de interés ahorita están muy buenas, están atractivas, están todavía sobre el 9 y 10. Ahorita les voy a mostrar un pequeño simulador de dos bancos que existen y resulta que hay, por ejemplo, un criterio interesante es que cómo está nuestra inflación. En estos momentos la inflación está sobre el 6%, ¿correcto? Sobre el 7%. Y los CDTs están dando un promedio entre el 9 y el 10%. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Entonces, vale la pena. Porque si yo abro ahorita un CDT y la tendencia de la inflación, esperemos que eso llegue a pasar, empieza a bajar, entonces ese margen de tasa te lo ganas desde el punto de vista de la inflación. Entonces aquí es bien importante esa parte. Existen dos modalidades. Existen las modalidades que es un CDT al vencimiento, entre otras cosas, cuando vimos inversión, yo les mostré en el simulador cómo era una comparativo entre el uno y el otro. Entonces,
existe dos modalidades, que es al vencimiento, que paga los rendimientos al final del término del título. Entonces tú abres un título hoy de 10 millones de pesos a 180 meses y solo hasta los 180 meses cumplidos te devuelven el capital más los rendimientos acumulados. Los CDTs, bueno, ahorita ya les cuento algo ahí respecto a eso. Y están los que tienen cupones, ¿sí? O sea, CDTs con cupones que se pagan mensual, trimestral, bimestral o trimestral, que son los más comunes. Es decir, que todos los meses, si lo abriste, por ejemplo, el mismo CDT, pero de 10 millones de pesos a 180 días, pero no al vencimiento, sino en cupones, digamos, mensuales, significa que todos los meses te va a estar consignando los rendimientos que va a tener ahí. ¿Sí? O sea, que los rendimientos que va produciendo con base a la tasa pactada. Y las entidades públicas, y tenemos bonos de largo plazo, y los más conocidos son los famosos TES. Y en Estados Unidos son los famosos bonos del tesoro. Entonces, los TES en Colombia tienen una rentabilidad. Estas inversiones son de largo plazo. Entonces, normalmente están a 10 años, a 10 años, 15 y 20 años. Y en los TES también pasa lo mismo. Son bonos del tesoro. Son bonos del tesoro de Estados Unidos que tú puedes comprar y tienen unas rentabilidades obviamente en dólares y tienen sus respectivas tasas también. No voy a profundizar como en el detalle de estos, pero esos son los bonos. ¿Son buenos? Sí, bastante buenos. ¿Son seguros? Por supuesto que son seguros porque son respaldados por el gobierno, ¿correcto? Pero tienen una cuestión que se llama la valoración de mercado. Entonces, en esa valoración de mercado, pues obviamente suben tasas, bajan tasas y aquí es proporcional. Si suben tasas, si tú compraste un bono y subieron las tasas, entonces baja la rentabilidad de tu bono, de tu bono. Y lo contrario, si bajan tasas, sube la rentabilidad de tu bono. Ahorita no voy a entrar en eso, pero hay que tener en cuenta, digamos, como esos aspectos. Entonces, son diferentes formas que nosotros podemos llegar a invertir. Entonces, estos bonos son bastante buenos, ¿correcto? Y hay que tener en cuenta simplemente, digamos, como las diferentes técnicas para eso. Eso hay que estudiarlo. Eh, Eso, digamos, como básicamente en términos de bonos y esto es de renta fija. Entonces, yo me muevo mucho por el lado de la renta fija. ¿Por qué? Porque la renta fija es fácil de entender, es segura y sobre esto podemos hacer ahorros programados. Por el lado de las acciones también es interesante, ¿sí? Me muevo también, pero en una menor proporción, pero sobre todo es determinando un capital específico que era lo que yo les comentaba. Eh, entonces, en los CETs siempre hay un monto de inversión, hay una tasa remuneratoria que normalmente está en términos efectivos anuales y tenemos los términos de duración que es de 1 a 12 meses, se considera que son los de corto plazo y ya mayor de 12 meses yo puedo tener un CDT a largo plazo. Y existen un tema que se llaman los fondos de inversión colectiva. Estos fondos de inversión colectiva yo realmente los recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque estos fondos de inversión colectiva están diseñados tienen diferentes perfiles. Entonces te perfilan a ti como bajo, riesgo bajo, que se llama riesgo conservador, riesgo moderado, ¿sí? Que es riesgo moderado y alto riesgo, ¿correcto? O riesgo agresivo. Entonces, tú puedes tomar en estos fondos de inversión, a ti te hacen un perfilamiento y con base en ese perfilamiento te ofrecen unos productos. Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y estos están en bancos y fiducias. Entonces, esos bancos que están vigilados por la Superintendencia Financiera te pueden ofrecer este tipo de inversiones. Estos a mí me gustan mucho porque son las que se utilizan y las que yo utilizo para hacer los ahorros programados. ¿Por qué? En un CDT no puedo hacer tanto un ahorro programado a menos, no es que no se pueda hacer, corrijo. Lo que pasa es que un CDT, yo no abro CDTs de a 100.000 pesos todos los meses.
¿Sí me hago entender? Ah, pero si yo digo cada año o cada 6 meses o cada 3 meses voy a abrirme un CDT de 5 millones de pesos, por poner un ejemplo. Ah, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí sí yo puedo abrir un CDT, pero hay que tener en cuenta las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si yo abrí un CDT hoy de 5 millones de pesos que me ofrecen el 10 millones de pesos a 6 meses, por poner un ejemplo, dentro de 6 meses ya de pronto no me prometen la misma tasa, puede que haya bajado o también pueda que haya subido, ¿sí? Entonces, no. Entonces, ahí hay que hacer unos cálculos y unas programaciones, que es lo que yo enseño. Ahora, en las carteras colectivas o los fondos de inversión colectiva son excelentes porque ellos sí tienen unas unas rentabilidades que nos permiten digamos, ellos no te ofrecen una rentabilidad específica, o sea, este mes la rentabilidad va a ser del 9%. Hay unas preguntas que ahorita las vamos a contestar al final, ya aquí casi ya voy a terminar. Entonces, hay unas preguntas entonces, ellos no te prometen una tasa, sino que se calcula una tasa promedio. ¿Por qué? Porque estos fondos de inversión hacen las inversiones por ti. Entonces ellos cogen y toman el recurso, pues hacen fondos de inversión colectiva, porque cogen los recursos de nosotros, ahorita que somos 24, los juntan en una sola cartera. Obviamente aquí son miles y son millones, miles de millones de pesos, y ellos los empiezan a hacer. Entonces, dependiendo del perfil, que eso es lo bueno, es que si tú eres un perfil entre conservador y moderado, siempre lo van a rentar, va a ser en renta fija, en renta fija. Entonces, ellos lo que hacen es que invierten todas esas posiciones y las rentabilidades que van teniendo las van distribuyendo en cada uno en proporción de lo que tenga invertido. Y se genera es una tasa promedio. Ahorita las tasas promedio que tienen los FIC están más o menos entre un 9% y un 11% efectivo anual, casi de la un CDT. ¿Cuál es la ventaja que tiene el fondo de inversión? Es que el fondo de inversión, el dinero es a la vista. Entonces yo no necesariamente tengo que esperar hasta los 180 días, sino que yo tengo el dinero hoy mismo disponible. Ahí, así es como funcionan los FIC. Entonces, ahí es muy interesante ese tema. Eh, y creo que aquí es aquí una reflexión con la palabra importante, Proverbios 13:11. Las riquezas adquiridas con prisa disminuirán, pero el que las recoge poco a poco las aumentará. Esto es parte del carácter y en algún momento yo les comentaba a ustedes que nosotros tenemos que ser mucho más, de pronto Koichi tiene que, sí, digamos, que es oriental, creo, ¿cierto? O de origen oriental, sabe la filosofía que tienen en el sentido de que la riqueza se va generando poco a poco, sin premura. En cambio, nosotros los latinos queremos ser ricos ya, entonces nos metemos nosotros en unas inversiones inseguras, unas inversiones en las cuales, porque queremos tener una rentabilidad grande donde nuestro take profit es ilimitado y tenemos unas pérdidas tremendas. Es importante esto. Proverbios 23:23, vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. Es decir, tenemos que ser sabios, adquirir sabiduría en todo este tipo de cosas. Si no conocemos, asesorémonos y aprendamos. Y Timoteo 6:17-19, los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inciertas, sino en Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir. De esta manera acumularán para sí un tesoro que les servirá de base sólida para el mundo venidero y echarán mano de la vida que es verdaderamente vida o de la vida eterna. Entonces, pues, digamos, básicamente, quería mostrarles otras cosas más, pero creo que no hay tiempo y quiero es escucharlos a ustedes y algunas preguntas. Gracias, Alvarito. Saquemos la imagen, por favor.